Bueno, estamos viendo, como todos saben, nuestra serie de teología bíblica y hasta este punto hemos hablado, o lo que estamos haciendo es estudiando todo el panorama, toda la gran narrativa de la Biblia a través de un tema que se llama el reino de Dios. Y en el reino de Dios vimos el patrón del reino. Hermanos de audiovisuales, ayúdame con la tablita, porfa, la que está allí. El patrón del reino, donde estaba Adán y Eva en el jardín, que era el lugar de Dios, Adán y Eva como pueblo de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ese reino se perdió cuando ellos pecaron, entonces ya nadie es el pueblo de Dios porque han sido expulsados del lugar de Dios y ahora viven en desobediencia y bajo la maldición de Dios. Pero luego a través de Abraham, Dios promete un reino en donde el pueblo de Dios sería los descendientes de Abraham, habitarían en Canaán, que sería el lugar de Dios, bajo la bendición, y serían bendición a Israel y a las naciones. Ese fue el reino prometido. Eso se llevó a cumplir de manera parcial, llegó a cumplirse de manera parcial. Se conformó una nación que son los israelitas, ese era el pueblo de Dios. Ellos entraron a Canaán y habitaron en Jerusalén, la ciudad de Dios, y estaba el templo, que era el lugar donde Dios habitaba. Tenían el gobierno de Dios bajo la ley y un rey, y cuando esto pasó, todos pensaron, listo, se cumplieron las promesas de Dios. Pero rápidamente, pocos años después, este reino fue desmantelado por el pecado de los reyes de Israel y del pueblo, evidentemente. Así que entonces, durante este tiempo de los reyes de Israel, hasta lo que vamos a hablar hoy, los profetas empezaron a profetizar de un nuevo reino donde el pueblo de Dios sería un remanente de Israel, pero que también incluiría a todas las naciones. Habría un nuevo templo y se prometía una nueva creación, sería el lugar de Dios, y habría una nueva ley, un nuevo pacto, habría un nuevo rey y bendiciones mucho mayores que las que ellos habían visto antes. Hasta ahí llegamos el domingo pasado, al reino profetizado. Y en la historia de nuestra Biblia, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que todo empieza en Edén, el patrón del reino, la caída destruye ese patrón, reino perdido. Luego vemos la promesa y vemos que esa promesa se va cumpliendo parcialmente a través del éxodo, el establecimiento de la ley, la conquista de Canaán, los reyes, pero empieza a decaer. Eso lo vemos en primer libro, segundo libro de Reyes, igual en Crónicas, y luego entonces entran ahí el oficio profético, digamos, a resaltarse, donde los profetas empiezan a hablar de parte de Dios para condenar o para explicar por qué Israel estaba en decadencia y era producto de su propio pecado, pero también daban una esperanza hacia un nuevo reino, hacia un futuro mejor, donde Dios resolvería todo ese problema del pecado. Y así termina el Antiguo Testamento. El último de los profetas del Antiguo Testamento es Malaquías. Es Malaquías. Y Malaquías da una profecía. En esa profecía él dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Así termina el Antiguo Testamento con una profecía que vendría al Señor al que ellos esperaban, pero que antes de él vendría un mensajero. Esa era una profecía que estaba dada. Ahora, ellos, hasta este punto en la historia del Antiguo Testamento, ya ellos habían reconstruido el templo, ya ellos estaban nuevamente en Jerusalén, y pareciera que ellos estaban regresando del exilio, y físicamente regresaron del exilio. Físicamente ya ellos no estaban en Babilonia, sino que ahora estaban nuevamente en la tierra prometida y tenían otra vez el templo. Pero espiritualmente
ellos estaban todavía esperando que el Señor regresara. O sea, ellos todavía estaban exiliados porque Dios no estaba allí. Ellos todavía estaban esperando que su Señor regresara y que cumpliera las promesas de salvación. Así que el reino de Dios hasta ese momento, a pesar de que físicamente ellos estaban en ese lugar, con el templo reconstruido, hasta ese momento el reino de Dios no había llegado porque no había llegado el Rey de Dios. Ellos todavía estaban esperando que esa promesa se cumpliera. Y desde Malaquías desde el último profeta que fue Malaquías, hasta que nuevamente hay un profeta en Israel, pasaron 400 años más o menos. Entonces ustedes se imaginan a este pueblo que están esperando al Señor, al Rey de Dios, que todas las promesas de Dios de este nuevo reino se cumplan. Pero habían pasado 400 años donde nada se escuchaba de parte de Dios, donde ellos no sabían ni siquiera cuándo iba a llegar ese día, o sea, estaban en incógnito por 400 años. Dios había callado porque no había enviado profeta a su pueblo. Y esto lo que hacía era, con el pasar del tiempo, era elevar la expectativa del pueblo, ¿no? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Y es interesante que cuando empieza nuestro Nuevo Testamento, que lo tenemos aquí con el libro de Mateo, no sé si alguno puede ir a Mateo rápidamente, y puede ver en su Biblia, lo voy a leer, pero quisiera que todos los estuvieran allí, cómo empieza el libro de Mateo. El libro de Mateo dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Interesante, Mateo empieza por decir que Jesucristo es hijo de David, porque ellos esperaban a un rey descendiente de David, pero que además es hijo de Abraham, porque las promesas fueron hechas a Abraham. No es que Mateo escogió la peor forma de empezar un libro y era con genealogía. No, Mateo necesitaba, apenas iniciara la lectura de su libro, que ellos supieran que este era el rey que ellos estaban esperando. Y lo interesante también es que Marcos empieza su libro, vámonos a Marcos. Hoy vamos a estar viendo algunos pasajes, así que tenga ahí su Biblia, ahí los dedos afinados. Marcos empieza su libro diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. O sea que este Mesías, este Cristo es hijo de David, hijo de Abraham, pero es el Hijo de Dios. Y luego dice, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Lo que dijo el último profeta: antes de que venga su Señor, yo enviaré un mensajero. Dice, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ambos profetas, bueno, esta profecía, eso lo explicó el pastor Alejo, si no me equivoco, cuando se predicó Marcos. Esto que cita Marcos, él cita a Malaquías y a Isaías. En Malaquías está citando la parte donde dice que envía un mensajero delante del Señor, el que va a preparar el camino de la venida de este rey. Y Isaías había profetizado que este mensajero era una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Marcos inmediatamente identifica a este mensajero con Juan el Bautista. Dice, este es el mensajero. Juan el Bautista, dice Marcos 1:4, apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Así que entonces Marcos está diciendo, viene el rey, porque ya mandó el mensajero. ¿Quién es este mensajero? El que está predicando en el desierto: arrepiéntanse, preparando el camino para la llegada del rey. Jesús se entiende. Después de que Juan predica de arrepentimiento, aparece en la escena Jesús. Impresionante. El mensaje es claro. La espera terminó.
400 años desde que se anunció que vendría el rey, se acabó la espera. Ustedes se imaginan vivir en ese momento. Y llegó el rey, se está cumpliendo lo que estaban diciendo, llegó el mensajero, ahí viene el rey y aparece el rey. No, mi hermano, eso debió ser impresionante. Después de que Juan había sido encarcelado, dice el mismo Marcos, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Y qué decía? Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, Jesús. Y él decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús también decía en sus enseñanzas que las Escrituras daban testimonio de él. El reino se ha hecho presente, el reino se ha acercado, que es como se llama nuestro tema de hoy. El reino se hizo presente. El Nuevo Testamento nos indica, así como Cristo lo enseñó, que es imposible que alguna promesa del Antiguo Testamento se cumpla sin que se cumpla en Cristo. Es por eso que nosotros no tenemos que estar pendientes de si las profecías se cumplen en Israel. O que si se va a construir un nuevo templo por allá, o si la guerra, o si, bueno, ayer hubo un tema, ¿no? O si la guerra y demás, porque eso sería esperar que las promesas se cumplan en el modelo, en el prototipo que ya fue desmantelado. El Antiguo Testamento no se puede interpretar literalmente, sino cristológicamente. Esto significa que cuando viene el Rey, viene Cristo, y ahora la manera en que entendemos toda la Biblia cambia. Y eso fue lo que hizo Cristo cuando vino, darle vuelta y que pudieran ver que Él era el cumplimiento de todo lo que se estaba anunciando y todo lo que se registró en el Antiguo Testamento. Lo que está en el Antiguo Testamento era una sombra que prefiguraba lo que iba a pasar en Cristo Jesús, no en Israel. Todas las promesas del reino de Dios se cumplen en Cristo. Cristo es el pueblo de Dios, Cristo es el lugar de Dios, Cristo es el gobierno y la bendición de Dios. En Cristo se cumple el reino que fue profetizado, que fue anunciado, el que fue diseñado, el que fue perdido, en Cristo. No en un lugar, no en una nación, es en Cristo. Y eso lo vamos a ver durante el curso de la enseñanza con la Biblia. Cristo es el pueblo de Dios. ¿Quién en el patrón del reino, quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. Pero Adán falló en su papel como imagen de Dios, así que fue expulsado del lugar de Dios. Dios comenzó de nuevo con los israelitas, otro nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Ellos estaban llamados a ser su pueblo santo y reflejar el carácter de Dios cuando obedecieran su ley, lo mismo que Adán. Pero ellos también fallaron. ¿Y qué pasó? Exiliados del lugar de Dios. A Babilonia, y bueno, a Siria inicialmente y luego a Babilonia. Pero donde Adán e Israel falló, Jesús triunfó. Jesús es lo que el pueblo de Dios debió ser. Él es el verdadero Adán y Él es el verdadero Israel. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Jesús es el verdadero Adán? Bueno, según los evangelios, Jesús nació como un bebé, durmió, lloró, se cansó y murió. Él es descendiente de Adán, Él es el verdadero hombre. Y se identifica con los hombres al bautizarse. No sé si ustedes recuerdan que cuando Él se iba a bautizar, Juan le dijo, ¿cómo te vas a bautizar? Si tú eres el que me deberías bautizar a mí. Pero Él dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces Él se identificó como hombre al hacer todo lo que un hombre debía hacer delante de Dios. Adán fue tentado y pecó. Jesús fue tentado y no pecó. Él es el único ser humano que obedeció a la perfección a Dios, su Padre. Por lo tanto, de todos los que han vivido, Él es el único que no merece ser desterrado de la presencia de Dios, porque Él cumplió con las demandas de Dios perfectamente. Sin embargo, Él va a la cruz y por voluntad propia enfrentó el castigo que todos merecemos como pecadores, que estamos ligados a Adán. Todos somos descendientes de Adán.
y todos merecemos el castigo por nuestros pecados, excepto Jesús, que también es descendiente de Adán, pero que no pecó. Y Él en la cruz va y por voluntad recibe ese castigo en lugar nuestro. Ahora, como resultado, si nosotros creemos en Jesús, hacemos parte de una nueva humanidad. Somos nuevas criaturas, dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos ahora una nueva humanidad. Ya nuestro representante no es Adán, sino Cristo. Es una nueva humanidad. Pablo lo dice en Romanos, dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero Jesús es el verdadero Adán, pero también es el verdadero Israel. Cuando Jesús era niño, José y María lo llevaron a Egipto porque Herodes lo estaba persiguiendo para matar al Mesías. Y sobre esto Mateo dice, en Mateo 2:15 dice, estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso no era Israel. Mateo cita al profeta Oseas. El profeta Oseas fue el que dijo esta expresión, de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando el profeta lo dijo, probablemente se estaba refiriendo a Israel, en el contexto en que lo dijo. Pero Mateo dice que él cita esta profecía para ligar a Jesús, para identificarlo directamente con Israel. Es decir, la profecía de Egipto llamé a mi hijo se cumplió en Cristo también. Por eso les decía que es imposible que alguna promesa del Antiguo Testamento no se cumpla sin que se cumpla en Cristo. Así como los israelitas, Jesús fue tentado en el desierto. Pero a diferencia de los israelitas, Jesús no pecó. Jesús dijo que la destrucción de Israel sería parte del juicio del pecado del pueblo de Israel, y esto se cumplió. Destruyeron Jerusalén. Así que de ahora en adelante, desde que Cristo llegó y cumplió las promesas, el verdadero Israel no se encuentra en Palestina. Y no consiste de aquellos que son descendientes de Abraham. El verdadero Israel consiste en lo que son descendientes espirituales de Abraham, judíos y gentiles, quienes ponen su confianza en las promesas de Dios que fueron cumplidas en Jesús. También lo dice Pablo en Romanos, dice, por eso es por fe la salvación, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, o sea, a los judíos, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Entonces, el nuevo Israel, el verdadero Israel es Jesús, y está creando un nuevo Israel por su obra, que no consiste en aquellos que son descendientes físicamente de Abraham, sino en todos aquellos que ponen su confianza en las promesas que Dios hizo a Abraham, pero que se cumplieron en Cristo. Por fe ahora nosotros somos esa nueva creación, esa nueva humanidad que es el pueblo de Dios, no por nuestro linaje, sino por fe. Y decía que Jesús es el pueblo de Dios, como habíamos visto, es el verdadero Adán, es el verdadero Israel, y al poner nuestra fe en Él, ahora nosotros somos pueblo de Dios, pero Jesús también es el lugar de Dios. Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios en el jardín antes de la caída. Dios además se acercó a los israelitas cuando estaba el cumplimiento parcial de la promesa y habitó entre ellos en el tabernáculo, estando en el tabernáculo y luego en el templo. Allí habitaba la presencia de Dios. Cuando se terminó de construir el tabernáculo, si alguno ha leído el Éxodo, se narra que la gloria de Dios habitó en el tabernáculo, ¿no? Llegó y se vio claramente, todo el pueblo lo vio. Y cuando se terminó de construir el templo, pasó lo mismo, la gloria de Dios llenó el templo. Y mire lo que dice Juan 1:14. Con respecto a Jesús. Juan 1:14 dice,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablábamos en alguna ocasión, igual se ha dicho muchas veces acá, que esta palabra habitó se pudiera traducir como hizo su tabernáculo o se tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, así como cuando erigieron el tabernáculo y así como cuando erigieron el templo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el verdadero templo, Jesús es el verdadero tabernáculo. Después que Jesús llegó en la semana de la Pasión, cuando Jesús llegó al templo y sacó a los que habían convertido el templo en un negocio, los judíos le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y él responde, está también en Juan 2:19. Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, dice el texto, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Jesús, hermanos, es el verdadero tabernáculo y es el verdadero templo. Jesús es el lugar de Dios. Si queremos encontrarnos con Dios, debemos ir a Jesús, no al muro de las lamentaciones, ni a un lugar físico. Juan le dijo a la mujer samaritana, Juan 4, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte, donde ella decía que allí era que se adoraba, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Él les dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Jesús estaba diciendo que el lugar de adoración no iba a ser un lugar físico, no iba a ser el templo que tenían los judíos en Jerusalén donde habitaba la presencia de Dios, porque ya él había, eso simplemente era una sombra de él. Y si él ya había venido, ¿para qué necesitamos el templo? Si él es el verdadero templo. Adicionalmente, Jesús le dice, enseñando, él dice, en Juan 7 está, dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y es interesante porque uno de los profetas, que fue Ezequiel, él veía un templo del cual fluía un río que daba vida a todos. Hermanos, Jesús es el verdadero templo. Jesús es el lugar de Dios. Pero Jesús también es el gobierno y la bendición de Dios. Jesús es el que inaugura un nuevo pacto, una nueva ley. Dios gobernaba a su pueblo a través del pacto, de la ley del pacto, ¿verdad? Y ahora Jesús abre un nuevo pacto, inaugura un nuevo pacto con nuevas leyes. El pacto anterior tenía unas bendiciones para aquellos que cumplieran el pacto, pero también tenía unas maldiciones para aquellos que no lo cumplieran. Es lo que estamos viendo en Jeremías. Jeremías le está diciendo, ustedes van para allá porque ustedes han incumplido el pacto. Bueno, Dios le está mandando a decir a su pueblo a través de Jeremías. Pero Jesús, cuando se hizo hombre, antes de presentar el nuevo pacto, Él cumplió el pacto. Él cumplió el pacto, por eso Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Él obedeció los mandamientos perfectamente que demandaba el pacto de Dios. Por lo tanto, es el único que no va a enfrentar o que no merece enfrentar las maldiciones del pacto. Pero todos los quebrantadores de la ley de aquel entonces y nosotros mismos merecemos las maldiciones de ese pacto. Pero en la cruz ocurrió algo interesante. Pablo le dice a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo murió para sufrir el castigo que merecemos, a fin de que podamos recibir las bendiciones del pacto por la fe en Él.
Sigue diciendo Gálatas, eso está en Gálatas 3:14. Dice, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces miren lo que pasa en la cruz. Cristo cumplió el pacto perfectamente, Él no merecía las maldiciones del pacto, todos los que incumplieron el pacto merecían las maldiciones del pacto, y Cristo va a la cruz y dice el texto que se hizo maldición para que nosotros recibiéramos las bendiciones del pacto. Hubo un intercambio. Y esto debería nosotros... Yo no sé si algún día nosotros vamos a poder entender lo que pasó ahí, en la cruz. Y cómo es eso de que Cristo se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Y esto no tiene nada que ver con plata, ni con salud, ni nada de esas cosas. Esto es que tú estabas bajo la maldición del pacto, porque tú eres un quebrantador de la ley de Dios. Pero dice la Biblia que si tú pones tu fe en Jesús, entonces ahora tú vas a recibir de Dios lo que recibiría alguien que hubiera cumplido perfectamente la ley de Dios. Y el único que hizo eso fue Jesús. Entonces Jesús cumple el pacto, recibe las maldiciones del pacto en la cruz, para que aquellos que no cumplieron el pacto, pero que confían en Jesús, reciban las bendiciones del pacto. Eso es tremendo, eso es maravilloso. Eso, mire, eso es, wow. Eso es, hermanos, el Evangelio es tan impresionante que da tristeza creer que Cristo fue a la cruz para que tú tengas una vida mejor. Porque de eso no se trata lo que Cristo fue a hacer a la cruz. Cristo fue a la cruz para que tú no recibieras las maldiciones de las cuales eras justamente merecedor, para que ahora recibas las bendiciones de las cuales eres injustamente merecedor. Eso solo es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. La Biblia nos enseña que Cristo con su muerte inaugura el nuevo pacto. En su muerte Cristo cumple el pacto y ahora lo hace obsoleto. Y ese pacto no sirve para nada. Ahora hay un nuevo pacto. No podía haber un nuevo pacto si no se cumplía el antiguo pacto. Y si Cristo no hubiera venido, hermano, nosotros todavía estuviéramos bajo la maldición de la ley. Pero miren lo que dice Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces ahora ya no estamos bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús lo cumplió. Amén. Jesús es el gobierno de Dios porque Él inaugura un nuevo pacto, Él establece nuevas leyes, pero Jesús también es el nuevo rey de Dios. Dios gobernaba mediante un rey y una ley. El rey se sometía a la ley, que lo vimos también. El rey se sometía a la ley y así Dios gobernaba a su pueblo. Jesús ahora establece un nuevo pacto, pero Jesús también es el nuevo rey de Dios. Los profetas dijeron que las promesas de Dios se iban a cumplir por un nuevo rey que era descendiente de David. Él establecería el reinado de Dios y traería una nueva era en donde los efectos de la caída, los efectos del pecado y el pecado mismo fuera deshecho. Eso es lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías. Les daré un nuevo corazón, escribiré mi ley en sus corazones. Jeremías dice que no habrá guerras, será el lugar donde todo lo que está mal en el mundo va a ser restaurado y va a funcionar como debe funcionar. Esa era la profecía, pero la profecía se tenía que cumplir a través de un rey. Jesús es ese rey. Cada milagro que Jesús hizo era para demostrar que Él era ese rey y para demostrar cómo iba a ser esa nueva creación. ¿Qué hizo Jesús? Sanó ciegos,
sanó cojos, curó leprosos, cambió corazones, paralíticos. Jesús estaba dando pistas de cómo era el reino, de cómo iba a ser la nueva creación. Así será la nueva creación, una pequeña pista. Así que los milagros de Jesús confirmaban que Él era el rey. Los fariseos, cuando Él hacía milagros y expulsaba a los demonios, le dijeron, es que tú expulsas demonios por el príncipe de los demonios, que es Belcebú. O sea, lo acusaron de que Él estaba sacando demonios por el poder de Satanás. Y Jesús les dice, ¿cómo el reino de las tinieblas va a estar dividido? ¿Cómo yo voy a actuar en nombre de un demonio para sacar un demonio? Él les dice, tienes una lógica equivocada. Pero Él les dice, yo expulso los demonios, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, que era lo que Él estaba haciendo, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús les dijo, el reino llegó porque el Rey de Dios llegó, y la evidencia de que yo soy el Rey es que yo expulso demonios, sano enfermos, hago cosas que nadie más puede hacer, porque eso solo lo puede hacer el Rey que Dios había prometido. Cristo proclama no solo que Él es el Hijo de David, sino que Él es el Hijo de Dios. Y además, en el patrón del reino, cuando el pueblo que habitaba en el lugar de Dios vivía bajo el gobierno de Dios, recibirían las bendiciones de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo 11:28, y quiero que me acompañen porque es un texto que muchos de los que estamos aquí necesitamos leer. 11:28. Mateo 11:28. Dice el pasaje, probablemente usted lo ha escuchado. Vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. El descanso o el reposo, que de hecho es más, la traducción un poquito más literal, el reposo era la meta de la creación de Dios. ¿Qué pasó el séptimo día? Dios reposó de sus obras. Adán y Eva vivían en ese reposo. Ellos vivían en el séptimo día. Vivían en el reposo. Eso es parte del diseño de Dios. Eso no significa que Dios nos creó para que nosotros viviéramos descansando o de vacaciones viendo televisión. No. Lo que significa es que la meta de la creación es vivir en paz con Dios, es estar en su reposo. Adán y Eva disfrutaban eso antes de que pecaran, pero el pecado destruyó esa realidad. Del pecado en adelante ya ellos no vivían en el reposo, ellos tenían que esforzarse para ganar la aprobación de Dios. Los israelitas experimentaron un poco de ese reposo cuando entraron a la tierra prometida. Ellos en el reino parcial, no sé si se acuerdan, ellos conquistan la tierra prometida, eligen a David como rey, lo sucede luego Salomón. Está el templo construido, está Dios allí y dice que no tenían enemigos. Y ellos dijeron, Salomón dijo, Señor, se han cumplido todas tus promesas, como si estuvieran en el reposo. Pero eso no le duró 100 años. Ese no era el verdadero reposo, ese era simplemente una sombra muy pálida del verdadero reposo que nos da Dios en Cristo. Cristo, mediante su resurrección, inicia una nueva era. Él enfrentó el castigo de la muerte y salió vencedor. Si confiamos en Él, nosotros también vamos a pasar de muerte a vida. Y estaremos viviendo con Él eternamente en su reposo. Descansaremos de nuestras obras. No porque no vamos a trabajar. Es porque el que ha creído en Cristo entiende que no depende de sus obras la bendición del Señor. Puede estar en su reposo, descansa en el Señor. No depende de ti, no depende de que corras mucho, no depende de que corras poco. Si has pecado, ve al Señor, descansa en el Señor. Si estás cansado, ve al Señor, descansa en el Señor. Él es tu reposo. Todo el que ha creído va a vivir eternamente con Dios en su reposo. Y ese reposo es Jesús. Hermanos,
Cristo es el pueblo de Dios, el lugar de Dios, el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Los primeros cristianos que vemos en la Biblia no se avergonzaban de que este Señor, que era el rey, hubiera muerto como un criminal, como el peor criminal. Tanto es así que Pablo dice en Gálatas, les dice a los Gálatas, jamás me acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Él sabía, Pablo, y los primeros cristianos sabían, que la cruz no fue un error trágico de la historia, como, ay, nos mataron al rey. No, Pablo sabía que la cruz fue un evento de triunfo. El reino de Dios no podía haber venido de otra manera. Algo tenía que hacerse para castigar el pecado. Algo tenía que hacerse para castigar el pecado y la ira de Dios en contra de los pecadores. Dios no simplemente podría decir, bueno, como ya viene el reino, entonces yo me voy a olvidar de que la gente pecó. Vamos a hacer amnistía, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de nuevo. Eso no podía ser, porque si eso hubiera sido así, Dios no sería Dios. Porque Dios es santo, Dios es justo. Y si un juez justo olvida juzgar al culpable, no sería justo. No sería justo. Así que la justicia de Dios exige que Él no aparte su mirada del mal, ni del que los cometen. Dios debe castigar al pecador por su pecado. Y esa era la realidad. Por eso es que nosotros podemos ver cuán grande es su gracia. Que Él envió a su único Hijo, al que cumplió perfectamente la ley, que es Dios, para castigar la maldad, para que cubriera al pecador y recibiera el castigo en su lugar. El Cordero de Pascua que los israelitas sacrificaban año tras año y todos los sacrificios que ellos tenían que hacer por el antiguo pacto eran solo una sombra de la obra de Cristo. Su sacrificio hizo que la justa ira de Dios, que todos merecíamos, fuera satisfecha. Propiciación se llama eso, fuera propiciada, fuera aplacada. Y si confiamos y estamos en Cristo, ya no enfrentaremos esa ira. Hermano, ¿eso no te parece grandioso? Hermano, yo no sé si tú estás hoy teniendo una dificultad, la que sea. Si tú estás en Cristo, no enfrentarás la ira de Dios. Esa cosita que te está pasando es nada, comparado con no enfrentar la ira de Dios, o con enfrentarla. Pedro escribió en su carta, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo entonces en el reino presente, en el reino presente es el pueblo de Dios, porque Él es el nuevo Adán, el nuevo Israel, es el lugar de Dios, porque Él es el verdadero tabernáculo y el verdadero templo, es el gobierno y la bendición de Dios, porque Él nos ha dado un nuevo pacto, nos ha dado su reposo, que es nuestra bendición. En nuestra Biblia, el Nuevo Testamento empieza por los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos libros tienen muchas historias en común y lenguaje muy parecido el uno del otro, pero cada uno en particular se encarga de hacernos ver a nosotros y que entendamos quién es Jesús y cómo es que Él ahora hace que el reino de Dios esté presente. El reino que fue perdido, que fue prometido, que se cumplió parcialmente y que después fue profetizado, se hace presente cuando Jesús viene al mundo. Mateo se encarga de mostrar que Jesús es el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Marcos se encarga de mostrar que Jesús es el siervo sufriente que sufrió por los pecadores. Lucas muestra que Jesús es el Salvador del mundo y que allí incluye judíos y no judíos. Juan demuestra que Jesús es el Hijo de Dios que da vida eterna. El reino de Dios ha venido, hermanos. Estamos en el tiempo donde el reino de Dios ha venido, pero aún no en toda su plenitud. Estamos en lo que se llama el ya, pero todavía no. El reino de Dios ha llegado. Jesús les enseñó a sus discípulos que Él se iba, pero que después de un tiempo Él volvería. Y solo cuando Él venga otra vez, entonces todo será puesto en orden definitivamente.
todo lo dañado y todo lo torcido desaparecerá para siempre, pero entre que Él viene, Él está haciendo una nueva humanidad, Él está agregando gente a su reino, y los que somos de su reino lo estamos esperando. Amén. El otro domingo veremos qué tenemos que hacer desde ahora que Él se fue hasta cuando Él venga. Y esto es muy importante para nosotros. Así que venga el otro domingo, por favor. Y si usted vino hoy por primera vez, creo, venga el otro domingo para que terminemos este tema. Bueno, nos faltan todavía dos sesiones de clase, pero el otro domingo es de mucha aplicación para nosotros, así que les animo a que no se lo pierdan. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a contemplar lo que Él ha hecho por nosotros y a disfrutar de su bendición, pero también a ser obedientes a nuestro Rey.